Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Buenas noches, estimados y estimadas televidentes. Feliz año nuevo, que esperamos que sea mejor, por lo menos como decíamos en la entrada, bueno, en la promoción de este programa. Ya sabemos que el 2023 terminó y eso para mucha gente es ya en sí misma una buena noticia. Buenas noches, Yasna. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo parte su año? Bien, partió muy abrazada. Ah, eso ¿Muy es lo qué? mejor. Abrazada. Bueno, somos descabelladas y viejas, como pueden ver. Mirna. Hable por usted nomás. Sí, sorda, pi. Oye, lo que pasa es que me hicieron sentar, yo le voy a hacer aquí una un disclaimer, un disclosure. Claro, como dicen los ciúticos. ciúticos. Entonces me obligaron a sentarme en este asiento que no es el mío. Entonces probablemente No hay asiento de nadie aquí, mi estoy amor. escuchando como medio mal por este oído. Ya, ¿Cómo estuvo su mi año nuevo? año Mira, nuevo? fíjate que muy bien, muy tranquila, pero si tú me preguntas si carreteé, la respuesta es No. exacto. ¿Cuándo has carreteado? Nunca. Me conoces Bueno. desde los 23. Sí. ¿En serio? Menos tenía cuando me conociste. Ah, no, el próximo jueves vas a tener que carretear. No, ya Lo a los siento. 15 bostezaba a la 1 Sí, de la mañana. es verdad, Sí. eso tiene A los 20 ya es mi llegaba a las naturaleza. 11, con suerte. Pero sí o no, que me Es que ella conoces se de- gasta la energía en el día, si es muy Es que yo pila. tengo una pila en el día Sí. y como dejo a alguien por ahí y al final del día como una pilita, listo. Ya. Entonces no puedo carretear, me cuesta. Bueno, Perdón. pero esperamos que todos ustedes en sus casas lo Hayan hayan carreteado. pasado bien, hayan carreteado los que quieren y pueden, y los que se quedaron en la casa que haya sido por opción y no por soledad. Exacto. Así que, bueno, empecemos nuestro programa, pues chiquillos. Sí, Vamos, por más yo que le creo, saquemos esquivemos el bruto, tenemos que Procrastinando ir. pesado. Tenemos, claro, tenemos que Procrastinando ir. pesado, digo. Las noticias están calentitas para este programa. Hoy día fue la guerra de las filtraciones, diría yo. Se filtró algo que había pasado en noviembre, que el general director de Carabineros había pedido la inhabilidad de los fiscales Jimena Chong y Armendáriz, a quienes acusó de odio y resentimiento en su contra, y también se supo que la Fiscalía ingresó el escrito pidiendo la audiencia de formalización ya para el general director por omisión en la comisión de una serie de delitos durante el estallido social, incluyendo torturas, apremios ilegítimos y homicidios durante el estallido social. Yasna, ¿algún comentario sobre esto? Está difícil para todos los actores políticos, diría yo, porque esto, en plena crisis de seguridad, cuando el debate además ha tratado de focalizarse, o la oposición ha tratado de focalizarlo, en las pensiones de gracia, por ejemplo, de los quienes sufrieron lesiones durante el estallido social y que además tienen antecedentes penales, justo viene esta evidencia judicial, hay que esperar el juicio, pero hay una investigación consistente para establecer que Carabineros generó desde su alto mando estas lesiones y que los máximos jerarcas de la institución, Yáñez a la sazón era Jefe de orden y seguridad. y de seguridad, pero Rosas también va a ser formalizado como director de Carabineros, tuvieron a lo menos omisión. ¿Qué significa omisión? Que no hicieron nada frente a flagrantes violaciones a los derechos humanos que se estaban perpetrando durante el estallido. Y yo empecé a recordar números: 12.500 personas ingresaron a las urgencias de recintos hospitalarios el primer mes, en mes de octubre de 2019. Pero claro, en pleno debate de seguridad esto complica mucho porque no puede haber un director de Carabineros formalizado
y en ejercicio. Por lo tanto, ¿de qué manera actúa el gobierno frente a esto y cómo van a reaccionar la oposición? Yo creo que es un equilibrio muy precario, muy complicado. Claro, mira, yo diría que, claro, esto te demuestra cuánto se demora la justicia en actuar, porque pensemos que estos hechos ocurren, precisamente como tú describes, en octubre del 2019, y recordemos que para ese entonces, cuando asume su calidad de director de Orden y Seguridad, él asume el 6 de noviembre como general subdirector, y tiene que asumir 13 días después como general director, cuando es removido el entonces general director Mario Rosa. Y de ahí en más han pasado 4 años. Entonces, claro, pasamos de una policía de carabineros cuya actuación fue documentada en innumerables informes de derechos humanos de distintas organizaciones internacionales que confirman que se violaron los derechos humanos precisamente, y la acción de los agentes del Estado fue completamente desproporcionada, y hay mucha documentación al respecto, y de una ciudadanía que califica a Carabineros en ese minuto en su peor valoración, ¿no es cierto?, respecto de otras instituciones y de la propia institución de Carabineros, a hoy día, que ha cambiado y hemos pasado a otro momento, y uno podría decir casi en un ángulo de 180 grados, en que pasamos a la peor crisis de seguridad que probablemente se está viviendo en muchísimos años, uno, y en segundo lugar a una institución muy valorada, en medio de una acción del crimen organizado y del narcotráfico que es muy compleja no solo para las instituciones, para el gobierno, para la ciudadanía, en fin. Entonces, claramente, estoy de acuerdo contigo, Yanna, genera para el gobierno en particular un problema muy grande, porque si es formalizado, efectivamente, y cuando hablamos de formalización, tú cubriste tribunales, lo sabes mejor que yo, nadie está diciendo que él es el culpable, pero sí que se lo va a investigar judicialmente y se va a iniciar un proceso judicial. Pero ya el solo hecho de que un director general director, esté formalizado, es muy difícil mantenerlo en su cargo, creo yo. O sea, en términos concretos, prácticos, la investigación ya se hizo. La investigación respecto de si hay evidencia suficiente para imputarle algún delito es el tiempo de estos 5 años que la fiscal Chong estuvo trabajando. Cuando se pide la formalización, es que la Fiscalía está lista para presentar pruebas a un tribunal que tiene que valorar junto con las pruebas que entregue la Fiscalía lo que haga la defensa. Pero la Fiscalía ya investigó y llegó a la conclusión de que aquí se cometieron delitos y que al actual director, al general director de Carabineros, le caben responsabilidades en omisión. En omisión significa no solo no haber hecho nada, sino haber dejado hacer. Significa que a la primera denuncia no tomó las medidas suficientes para reorientar el actuar policial, porque esto es lo que se discute, digamos, siempre. ¿Puede la policía mantener el orden sin violar los derechos humanos? Puede para eso. Hay protocolos, para eso hay distintas maneras de actuar. Esta idea de que para resguardar el orden hay que dispararle a los ojos a la gente, hay que golpearla, hay que someterla a premio ilegítimo, es una idea que está descartada en un sistema democrático y por eso se ejecuta esta responsabilidad. Ahora, qué bueno, a mí me parece súper bueno que la justicia no esté mirando momentos políticos ni conveniencias, porque de ser por eso nunca es conveniente. Claro, ¿Cuándo es conveniente someter a proceso a un jefe policial? Nunca. Pero en algún momento la justicia tiene que actuar. O sea, además se establece un estándar de que una persona imputada, o sea, que tiene que declarar porque ha sido querellado, nada más que eso, tiene que dejar sus cargos. Ese es el estándar que se establece respecto a la corrupción. Entonces, en materia de derechos humanos, claro, y formalización, que es un estado superior a la imputación, bastante superior, y derechos humanos, que es un tipo de delito también mucho más grave, ¿cómo vas a mantener tú en su cargo al director de Carabineros? No, director que además, si esto es bien complejo, porque ha sido muy leal al gobierno, sí, en una contingencia muy compleja, como es el permanente cuestionamiento al gobierno por la manera en que enfrenta la crisis de seguridad, pero además, desde su conducta con la justicia ha sido contumaz en, no digo obstaculizar, pero por lo menos no colaborar, porque él pospuso 5 veces su concurrencia a declarar ante la fiscal Chong. Y cuando declaró, cuando lo hizo, claro, hizo uso de su derecho a
guardar silencio. Es un derecho, desde luego, pero uno esperaría que la máxima autoridad de la policía colabore con la justicia. Bueno, es que además ese es el momento, porque cuando te citan a declarar es el momento para hacer tus descargos. Te están, por ejemplo, ¿estaba usted el día tal en la investigación de cualquier homicidio? ¿Dónde está usted en la noche del 25 de octubre? Si tú dices guardo silencio, le das pie al investigador para decir, bueno, si le pruebo que usted estaba, doy por hecho que usted es el culpable. Pues si usted usa su derecho a guardar silencio es porque no tiene una coartada. Si yo tengo una coartada, digo, sí, en realidad yo no estaba ahí, aquí están las pruebas, llamé a mi amigo, listo, se acabó el sospechoso. Cuando uno guarda silencio, le está diciendo, no voy a colaborar con usted, pero si usted me considera culpable, tiene que demostrarlo y bueno, y así funciona la justicia. Un derecho que normalmente se declaran, usan los imputados que saben que van perdidos. Exactamente, y lo mismo esta presentación para impugnar, además, mira el adjetivo, odio y resentimiento. Bueno, es que esa es la forma legal. No solo la fiscal a cargo, sino que también al fiscal jefe. Es que existe una recusación formal donde tú te puedes recusar, pero puedes recusar a un juez por que siente odio o resentimiento, el mismo, pero se refiere a cosas personales. Supongamos que llega a tu estrado el marido que te engañó. Entonces tú, jueza, puedes decir, me recuso porque yo siento odio y resentimiento contra este imputado. No puedo ser imparcial. Pero no se puede imputar así, yo supongo que me odia. O sea, no puede haber, Ahora, tiene que haber alguna causal específica. Perdónala, pero como yo tengo mucho odio y resentimiento en mi corazón, a pesar de que el año nuevo traté de sacármelo entero. No, hablando en serio, es un contexto distinto, porque cuando se conmemoró, recordó lo que fuere el aniversario tercero del estallido, no había todavía ningún avance judicial que permitiera probar la verdad jurídica, porque es en sede judicial donde se establece la verdad jurídica respecto a violación a los derechos humanos. Y el discurso opositor era, todo fue un infundio para perseguir a la policía por parte de estos delincuentes y maleantes del estallido delincuencial. Recordemos que así se dice. Pero en el siguiente aniversario ya se habían acumulado 67 condenas a agentes del Estado, 11 de las cuales en cárcel. Entonces, tú ya no puedes decir, no, estos delitos son inventados, esto es un afán de odio y resentimiento de la izquierda para desacreditar a la policía, etc. No, ya hay verdades jurídicas de que las violaciones a los derechos humanos se cometieron, porque no era suficiente para esta mirada los 4 informes de organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, si hoy día se plantea omisión, por supuesto que la reacción va a ser, bueno, hay que probarlo. Y para en un eso, debido proceso, etcétera. Y para eso se cita la formalización. Pero ¿lo vas a mantener en el cargo? Yo creo que tanto como se repite que las instituciones funcionan, uno tiene que presumir que las instituciones funcionan, esté esta persona o esté otra. La institución, no, creo que seríamos un país muy bananero si supusiéramos que solo este general puede conducir Carabineros. Habrá otros que lo pueden reemplazar. Claro. Él tiene que cumplir con sus obligaciones judiciales y si está citado a formalizar, creo que no puede ejercer. En tiempos de devoción a la policía es muy complicado. Pero no olvidemos, de todas maneras, yo creo que hay que darle un tiempo, hay que darle un espacio también a lo que ha ocurrido en estos días. O sea, desde la Navidad a la fecha, ¿ya cuánto van? Creo que en solo en la región metropolitana son 20 homicidios. Y hay una cuestión, fíjense, que más allá de las cifras duras, ¿no?, de cuánto ha aumentado la violencia con que se ejecutan los homicidios, hay un fenómeno que se produce en sociedades muy violentas. Me tocó verlo puntualmente con personas que conozco y porque he reporteado también en México, y que termina pasando que tú te empiezas a acostumbrar a la violencia y se produce un fenómeno en que un muerto más, un sicariato más, un descuartizado más, y entonces empezamos a vivir en medio de una realidad que es horrorosa, porque es horroroso tener que estar todos los días con estos crímenes espantosos, ¿no? Y sin embargo, insisto, se produce esa sensación
de que no vas a cambiar las cosas tal como están y que es parte de tu realidad. Y eso yo creo que naturaliza. es muy, muy peligroso. Y por lo tanto, tomando en cuenta que las policías hacen una tremenda labor, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros, esto es un tema complejísimo. O sea, esta formalización, yo estoy de acuerdo contigo, la justicia y el Ministerio Público no puede estar, aunque nunca se sabe, pero no puede estar teóricamente evaluando los momentos y los contextos para tomar determinadas decisiones. Digo porque nunca se sabe, porque en algunos casos uno podría sospechar que a lo mejor sí operan los contextos y los momentos políticos. Pero no es lo que se espera en una sociedad democrática. Pero pensemos que en una sociedad democrática no estamos diciendo que una institución como el Ministerio Público o como el Poder Judicial va a actuar según me convenga por el momento político para perjudicar a un determinado grupo, sector o quien gobierne. Pero sin duda que cae en un súper mal momento. O sea, eso es objetivo. O sea, ¿piensa tú, es Mirna? absolutamente malo para el país, malo para el gobierno y malo para lo que se está haciendo hoy día en términos del combate a la delincuencia. Hace poquitos días, el presidente Boric replica a la permanente acusación opositora de que el gobierno no hace nada frente a la delincuencia. Y dice, bueno, eso es una ofensa a la policía. Claro. Porque si no se hace nada, quiere decir que la policía no está haciendo nada. Ustedes están ofendiendo a Carabineros y a investigaciones y a la Fiscalía, etc. Y la réplica de la oposición fue, momentito, quien ofendió a la policía fue usted cuando la acusó de violación a los derechos humanos. Y se viene en ese contexto, esta formalización. Entonces, ¿cómo tú dices? Bueno, es que estamos en una situación de crisis de seguridad, pero aprovechemos que estamos tocando el tema de seguridad para continuar ahondando en ese tema. Porque si estamos en una situación de crisis de seguridad, necesitamos a Carabineros más que nunca, no porque lo estén haciendo estupendo, sino que porque es el único recurso que tenemos y por lo tanto hay que fortalecerlo y eso es lo que se ha hecho. Y hay que respetarlos y hay que dotarlos de mayores instrumentos para enfrentar el crimen organizado, que es cada vez más violento. Y claro, todavía no se naturaliza y ojalá nunca ocurra aquello, aunque es un fenómeno internacional. O sea, si la globalización llegó para efectos de intercambio internacional, para efectos culturales, ¿por qué no iba a llegar en algún minuto para efectos del delito, de la importación además de tipos de delito y de bandas internacionales del crimen organizado? Y respecto de la naturalización, no por nada la encuesta Ipsos pone a Chile como el país que más le teme a la delincuencia. Más que México, más que Colombia, más que aquellas experiencias, mira, que tú mencionas, claro, como países donde efectivamente el crimen es muchísimo mayor. O sea, en Chile tenemos 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes y en Uruguay es el doble. En Uruguay, que es uno de los países a los que miramos por su tranquilidad, su fortaleza democrática, etc. No así si nos comparamos con la OCDE. Pero si tenemos el máximo nivel de temor es justamente porque no está naturalizado. Entonces, bueno, pero a mí me parece que todo eso tiene mucho sentido. Lo que yo no entiendo es por qué no se pueda formalizar al director de Carabineros por la comisión de cualquier delito, porque recordemos que la cúpula entera de Carabineros fue formalizada por corrupción hace no mucho, todavía están en juicio. Se destruyó el país, se cayeron las instituciones, se dejó de... No, las personas pueden, y yo creo que esa es la pedagogía política, tienen que responder por su acto. Y si se cometieron violaciones a los derechos humanos y ya le cabe una responsabilidad, bueno, lo que corresponde a la autoridad política es buscar rápidamente un reemplazante y dar señales de que la Carabinero va a seguir cumpliendo con sus funciones, porque no vamos a pensar que solo el general Yáñez puede cumplir esta tarea, o sí. No, yo creo que ya pasó, el peor periodo de Carabineros pasó. O sea, de todas maneras ya pasó, sin duda pasó. ¿Sí? ¿Cuándo fue el peor periodo de Carabineros? Paco Gate y luego estallido social, en un desborde porque también hay otra explicación, Yasna, de por qué actuaron tan desbocadamente, se puede decir. Hay una explicación, con esto no lo voy a justificar en absoluto, pero la explicación es que se enfrentaron a un fenómeno que no se había visto en 30 años. O sea, en 30 años no se había visto un desborde de esa característica y voy a partir de la parte oscura del estallido que tiene que ver con el saqueo, con todas las acciones violentísimas, ¿no es cierto?, que ocurrieron en esos días, por supuesto. Entonces, frente a eso, claro, tienes una policía que también mostró falta de preparación, sin duda que sí. Eso es un hecho objetivo, real. Pero esa policía de Carabineros no es la misma de hoy día.
hoy día está fortalecida y lo más importante, goza de legitimación ante la ciudadanía, legitimidad que perdió durante esos años. Entonces me parece que hoy día sí tenemos una policía que está en mejor pie, digo yo, para resistir un cambio de mando en caso de que se vea obligado. Piñera tuvo que sacar a 50 imagínate, generales. tal cual. 50 en pleno estallido. Algunos antes, otros durante. No, otros después, sí. Sí. Fueron varios descabezamientos. Sí, fueron varios descabezamientos. Y Yáñez era el que quedó último en la lista, digamos, Ahora, estaba claro, para ese cargo. El tema de Carabineros es que hoy día son una institución a la que Chile le profesa devoción. No hay necesidad más anhelada en la ciudadanía que un carabinero cerca a tu casa. O sea, más importante que las pensiones, más importante que la salud, más importante que la educación, la seguridad. Es que sin seguridad no hay nada más. ¿Qué más hay? Claro. Ese es el sentir y hay que hacerse cargo de ese sentir por razones que son bastante poderosas por lo demás. Sí, pero es evidente que en una situación de crisis, una institución descabezada se debilita. Ese es el punto, que no debe ser, no es una crisis, porque no hay un motín. No hay generales levantándose en armas contra su director general. No, una crisis de seguridad pública. Claro, la crisis de seguridad pública se reemplaza rápidamente y chao, parche curita. Claro, pero esto nos demuestra que en realidad no es que la institución se haya fortalecido en 3 años de crisis de seguridad. La institución lo que ha experimentado, tal como dice Mirna, es un proceso de legitimidad. Claro. Ahora, ¿esa legitimidad es porque es una mejor policía o es porque es una policía más necesitada? Esa es la gran pregunta. Bueno, y porque no estamos en condiciones de estallido y ya se nos fue de la vista las 400 personas con daño ocular, las personas que no solo eso, sino que el debate hoy día, que como que todos los días aparece uno de los beneficiarios de pensiones de gracia que tienen antecedentes penales. Cada día aparece uno, a pesar de que son 40, sabemos la lista, 1/3 más o menos fue beneficiado durante el gobierno Piñera, 2/3 durante este gobierno. Hubo ese problema, la ley se hizo mal y por lo tanto no obliga a consultar los antecedentes penales, etcétera. Pero todos los días aparece uno. Ya. Es como el refrito de la noticia. Venga a acá porque tenemos que ver nuestra canción. Vamos, Chile. ¿Qué vamos a cantar? Vamos a cantar. Aquí estoy de Cami. Dale. Que es una cantante chilena, que además esta canción es como, aquí estoy a pesar de todo lo que me han hecho y me han querido hacer, me quisieron sacar de aquí. Aquí estoy. Buena. Espacio FIDOX, conversaciones del cine de lo real. Directoras y directores nos cuentan sus experiencias, cine, cultura y lo mejor del documental y la ficción nacional. Estreno todos los lunes a las 23:30 horas por Uchile TV. Atención, se viene la nueva temporada de Circuito Corto en Uchile TV. Disfruta del nuevo cine chileno en pequeñas, pero impactantes dosis. Historias tan cortas que las puedes disfrutar mientras esperas tu café, pero tan intensas que resonarán en tu mente todo el día. Todos los domingos a las 23 horas por todas las pantallas de Chile TV. Hay películas que se han liberado de sus dueños y que hoy pertenecen al dominio público. Cada semana, Uchile TV trae lo mejor del cine libre a tu pantalla.
Conmuévete, emociónate, sufre y ríe con los clásicos de dominio público. Presentado por Felipe Blanco. Bueno, les queríamos señalar que aquí, a mi derecha, izquierda de ustedes probablemente, están viendo a mujeres que lamentablemente nos dejaron el año pasado, mujeres grandes, mujeres que admiramos y las invitamos a recordarlas en su corazón. Nuestro testimonio. Nuestro testimonio, humilde. Muy bien, pues. Ya pues, ¿Qué nos tenemos tienes? una noticia que fue un golpe de sorpresa magistral, ¿eh? Hay que decir que estuvo súper bueno la puesta en escena gubernamental. Casi uno siempre critica cuando no debieron hacerlo así, pero hicieron muy bien la puesta en escena del anuncio del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio, que parte por extender la licencia, convenio que tiene el Estado de Chile con SQM desde el 2030 al 2060, pero con una participación del Estado del 51%, lo que le da mayoría. Claro. Tras los aplausos iniciales, comenzaron las críticas. Técnicamente es 50% más una acción del Estado y de Soquimich o de SQM 49,999. 50% menos una acción. Ese es como el juego. Ya. Mira, Mira, eso significa el control. control. Mira, Socio controlador, el Estado de Chile. Fíjate que lo interesante que me ha pasado con yo creo que una jugada magistral, me imagino que es de Máximo Pacheco, no solo él, Eduardo Vitrán de alguna manera participa también, pero sacaron a la Corfo de esta ecuación. Pero es que, él ya no está, pero siempre hay que recurrir a la fuente que yo les digo que leo todos los días, como es el Mercurio, donde dice que la exitosa empresa minera, otra cosa, que dice, solo una enrevesada combinación y ponderación de intereses políticos y económicos singulares de ambas partes ha hecho viable esta operación con la venia de la comunidad de negocios y el mundo político. Claro, porque en definitiva, ¿cómo logras en un gobierno de izquierda que ha hecho del caso SQM digamos, una de las banderas de lucha con todo lo que implicó el financiamiento ilegal de la política, con lo que significa la figura de Ponce Lerú, excontrolador de SQM, yerno de Pinochet, ya explicaremos otras cosas relativas a cómo se hizo de SQM, y sin embargo, en una dosis de pragmatismo absoluto, logra llegar a un acuerdo con esta gran minera no metálica, sino la más importante, una de las más importantes del mundo, que ha dicho de expertos, y aquí es una definición técnica y no ideológica, era el mejor socio posible, al punto que no llamó de licitación, y esto va a implicar mucha plata para el Estado, al principio menos porque no va a tener el control, después va a implicar más a partir de 2030, y porque el litio hoy día es el llamado oro blanco. El litio permite hoy, y sabemos que estamos en una carrera rápida, generar una serie de posibilidades para Chile en un mundo que está avanzando hacia este tipo de productos que van directamente en línea con combatir el cambio climático. ¿Por qué? Por las baterías de litio que permiten, ¿no es cierto?, los autos eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es una gran movida que tiene una serie de lecturas, pero desde el punto de vista concreto y práctico es un golazo. Desde mi punto de vista. Yo recordaría que cuando se anunció la Estrategia Nacional del Litio, los empresarios dijeron que esta pretensión de controlar la alianza público-privada con mayor presencia del Estado que de privados iba a ahuyentar a los inversionistas y era una señal de desconfianza en la empresa privada. Bueno, lo que ha demostrado Soquimich es exactamente lo contrario. Para ellos es un gran negocio porque les permite dar continuidad a un negocio que tiene solo expectativas positivas. Hoy día hay mucha más demanda de litio que capacidad de producir litio. Claro, cuando hubo en la recesión post-pandemia, la economía china se ralentizó y por lo tanto la demanda fue un poquito menor, pero el boom del litio está lejos de terminar. Y además el hecho de tener, porque aquí, ¿qué es lo que se hace? Se constituye una nueva empresa
Claro. Esto no es Codelco, no es Sokimich, es una nueva empresa en la que confluyen ambos con el control del Estado de Chile. Por lo tanto, es el primer escalón de la empresa nacional del litio. Segundo, esto capitaliza a Codelco, que está en hartos problemas, porque tiene problemas de productividad, no ha estado al día con sus proyectos de inversión, está con poca liquidez, etcétera, etcétera. Tercero, Perdona, y porque amplía las la ganancias las tiene que suplir, o sea, el Estado toma sus ganancias para otros propósitos y esto, a diferencia de otras empresas mineras, le impide a Codelco invertir. Y eso implica que tiene que endeudarse. Y por eso tiene una tal tasa de endeudamiento que las calificadoras la han ido bajando en su calidad crediticia. Bueno, Codelco tiene otros problemas internos, pero no vamos a entrar en y en tercer Codelco. lugar, el tercer gran logro de este acuerdo es que genera mayor renta para el Estado y expectativas de valor agregado en investigación y desarrollo, porque es parte del acuerdo el compromiso de avanzar, por ejemplo, hacia una extracción más limpia del litio, porque todavía y por eso hay acuerdo además de las comunidades atacameñas. No totalmente. No todas, Yo la las comunidades que estaban conversando y que eran parte de estas conversaciones se enteraron del acuerdo por la prensa, así que no, hay acuerdos de varias comunidades atacameñas. Bueno, vamos Están a ver divididas, cuál es. Sí. pero hay acuerdos de algunas. Sí. Pero entonces, entiendo que no son las principales. Entonces tú tienes posibilidades de investigación y desarrollo con participación del Estado, control del Estado, primer escalón de la empresa nacional del litio. Entonces, claro, ¿qué es lo que se te sobrepone ahora? Pero por el lado de la izquierda es la crítica a un acuerdo con el nunca bien ponderado Ponce Lerú, que hace mucho tiempo que no está en el directorio porque fue parte del acuerdo de Corfo con Sokimich para el contrato de arrendamiento, sacarlo del directorio. Tiene 85 años y Sokimich ya es en un cuarto propiedad de Tianqi, que es el gigante chino. Claro. Por lo tanto, la participación de Ponce Lerú, que es efectivamente como el emblema de la cooptación de la política por el dinero, pero eso ya no se juzgó de la manera que hubiésemos querido, pero el poder que tiene este señor hoy día está bastante mermado. Además tiene 85 años y ya no va a volver. Bueno, pero creo que ese análisis de extrema pragmatismo, porque digamos, este es optimismo, pragmatismo o ambas. No se hace cargo de un tema que es parte de la historia, ¿no? Que Julio Ponce Lerú no creó Sokimich, no puso genio, no puso capital, tuvo la suerte de ser el yerno de Pinochet. Cayó parado. Y en un tiempo en que se crearon las AFPs y que además con la plata de la AFP se privatizaron, o sea, con plata de los trabajadores, las empresas del Estado pasaron a manos privadas. En esa categoría estaba Sokimich, que luego hizo numerosas tropelías como tratar de comprar a la clase política. Recordemos que el Frente Amplio no quiso hacer acuerdo electoral con el PPD claro, por este tema, y ahora digamos, o sea, el pragmatismo, sí, otra cosa es con guitarra. Otra cosa es gobernar. Ya. Y también tuvo otros problemas con los trabajadores, ya aquí le tengo podrá decir el dato. ¿Sí? No, lo que pasa creo que es el momento. Claro, lo que pasa es que, a ver, ya, dicho todo lo anterior, pragmatismo, evidente, no es Sokimich, esto es lo mismo que cuando hablamos de Carabineros. Carabineros del 2019 no es lo mismo que el Carabineros 2023. Bueno, evidente, o el Ejército, no es el mismo Ejército de 1973. Se llama Carabinero. Te está llamando a ti. ¿A dónde? Ti, mira. Carabinero. Oye, general director. Oh. Ya. No, lo que quiero decir es que obviamente SQM no es la misma Sokimich, que fue privatizada en dictadura, de una manera, por supuesto, como todo lo que se hizo en dictadura. Lo decía. O sea, es la misma empresa. Digo, no es la misma empresa. No es la misma empresa, porque no, pues que han pasado 40 años. O sea, evidentemente a eso me refiero. Ay, como que uno cambia las células del cuerpo. No pasas por el mismo río 2 veces. Ya, pero lo que quiero llegar. Lo mismo podría ser un narcotraficante. Esta empresa que yo creé. Yo creo que la Alejandra, claro, no es la Alejandra entra en la categoría de Yáñez sobre odio y resentimiento. Exactamente. Te van a inhabilitar, Alejandra. Pero ya, pues para cerrar la historia, en el fondo, como dijo, mira,
El proceso de privatizaciones sabemos que fue oscuro, se produce en dictadura, empresas que dicen, claro, estaban desvalorizadas, otros dicen que las desvalorizaron a tal nivel, la propia dictadura, para finalmente los mismos que las controlaban o que eran sus presidentes o vicepresidentes terminaran comprando las empresas. Y este es el caso de Soquimich y Julio Ponce Lerú, que incluso dentro de la misma derecha fue bien cuestionado la forma en que operó, cómo siendo yerno de Pinochet, ¿no es cierto?, se hace finalmente de esta empresa. Y no quiero dar la lata, solo decirles que en esos tiempos no se olviden que existía este famoso tema del capitalismo popular. ¿Y qué era el capitalismo popular? Esto de que los trabajadores de las empresas como Soquimich iban a dejar de ser proletarios para ser propietarios. Yo hice un reportaje, y esto no hay tiempo para hablar de esto, pero muy cortito, hace algunos años, bastantes ya, más de casi 10 años, de un reportaje que hice para Mega, donde yo fui a conversar con los trabajadores de Tocopilla que formaron parte de Soquimich. Son 2.000 trabajadores que sostienen que Ponce Lerú los engañó y en el fondo les hizo comprar acciones, ¿verdad? Primero de Soquimich, luego de Pampa Calichera, prometiéndoles que iban a tener una jubilación fantástica porque ustedes ahora eran propietarios, iban a tener mejores, sus acciones se iban a valorizar. Cuento corto, es una larga historia, es una muy buena historia. Todo esto terminó siendo una gran farsa. Este capitalismo popular no terminó siendo más que, insisto, un engaño. Y estas personas terminaron, por supuesto, sus días, muchos de ellos, en condiciones bastante precarias, ¿no? Y por lo tanto, hay también de eso en este personaje llamado Julio Ponce Lerú, que tiene más sombras que luces, por supuesto. Bueno, lo que se explota es un, ¿cómo se dice? Un mineral no metálico. Una minera no metálica. Una minera no metálica, pero que la riqueza está, digamos, en el suelo. No es que se produce con la ingenio, la creatividad de alguien en particular, y por lo tanto sí hay un acuerdo pragmático, uno lo podrá celebrar o no, pero sí tiene que hacerse cargo de la historia. O sea, cuando te aceptas quedarte con la Constitución del 80, no puedes olvidar que la Constitución del 80 se escribió en dictadura. Bueno, esto se da en un contexto de diálogo que duró menos que un combinado. Depende de quién se tome el combinado, eso sí. Pero recordemos que después del plebiscito y con la invitación de Año Nuevo por el presidente a un gran diálogo que por fin resuelva los problemas de las personas, los tan largamente postergados problemas de previsión y problemas de todas aquellas necesidades de salud, de cuidado, etcétera, que requieren financiamiento. Bueno, pues hoy día la derecha se para y se va de la comisión para avanzar en reforma previsional, voluntad de diálogo. Y ayer la Confederación de la Producción y el Comercio, que había avanzado en un largo trabajo para presentar un proyecto de pacto fiscal con propuestas de modernización y de crecimiento, dice, no, tu propuesta no, aquí está la mía. Y la mía dice bajar no de 27 a 25 el impuesto corporativo, sino que a 23. Y el proyecto de evasión y elusión tributaria que tú quieres, no, porque en realidad la evasión y elusión tributaria no es tan grave como tú dices, es mucho menor. ¿Voluntad de diálogo? Pregunto yo. Bueno, yo creo que el diálogo se da cuando las partes están equilibradas en poder y en el fondo aquí son juegos de poder, no hay una conversación. O sea, la derecha se para de la mesa para tratar de decirle al gobierno no vas a poder aprobar una reforma previsional sin nosotros. Ahora, es una estrategia osada porque hay parlamentarios de derecha que están atentos a la voluntad ciudadana. Y así como hubo parlamentarios de derecha que aprobaron los retiros, puede haber parlamentarios de derecha que se descuelguen y conversen por el lado y den los votos para la reforma previsional. Entonces es arriesgado, porque yo no sé si Chile Vamos puede dar cuenta de la voluntad pétrea de todos sus parlamentarios. Yo creo que el gobierno está en un buen momento, porque además la reforma, digámoslo, es la reforma previsional de Piñera. La del gobierno. La del gobierno. Se transformó a la de última Piñera. Oferta, entonces, como la de Piñera era 3-3, o sea, claro. 3 cotización adicional para capitalización y 3 para solidaridad, y el gobierno ya va en 2 para capitalización individual. O sea, con una más estamos... Y ese uno, obviamente que ese uno, que
en mi opinión, ese uno es el uno para negociar. O sea, ese uno está puesto ahí ya Sí. resolvido. Pero yo lo veo difícil. Sí. Lo veo bien difícil. Justamente porque creo que la derecha acusó recibo del golpe de haber estado con republicanos en el Consejo Constitucional y esa intransigencia, si bien dañó el proyecto, fortaleció la alianza. Y estamos en plena negociación de las elecciones municipales. Bueno, Sí, pero bueno, veamos. querida, cambiamos Tenemos tema. que darle una pildorita porque en todas partes se cuecen habas y en el Partido Comunista en este minuto hay Claro. hay un duelo, diría ya, un duelo fraternal, menos que fraternal, Yo no sé si tan fraternal. un duelo a cuchillazo entre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que dijo en la presentación de un libro, opinó él que no se podía ser judío y de izquierda, que era Claro. una contradicción histórica porque el judaísmo, según él, implica creer que hay una nación, Un pueblo elegido. pueblo elegido, entonces tiene un contexto supremacista. Claro, dice, no creo, o sea, puedo decir textual Sí. porque yo creo que es importante. Sí. Dice, ser judío parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte de un pueblo elegido. Entonces, si ya soy parte de un pueblo, dice así, soy parte de un pueblo elegido, no creí en la igualdad de todos los seres humanos ante nada, ¿no? Bueno, aquí estamos ante una ideología que yo creo que es lo más nazi que he visto en mi vida. Responde Carmen Hertz, Miguel Launer. Ahora, él aclaró que esa segunda parte, cuando él dice, aquí estamos, él toma el libro y se refiere a lo que está en el libro, que realmente está criticando a los judíos más de derecha. Pero la primera parte es en grave en sí misma, decir que por ser judío te crees superior. Claro. Es Es un político, a ver, ¿puedo decir algo? Sí, pero para poner el contexto completo, entonces una carta Claro. de Carmen Hertz, Miguel Launer. Y aparte otra carta, sí. firmada por varios distintos personas, mujeres, hombres, ¿no es cierto?, judíos de izquierda, que le hacen una... O sea, que ya vamos a entrar en el detalle, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Jadwe es un político de experiencia, no es un hombre que viene apareciendo ahora, que no tiene experiencia o manejo con los medios. Sabemos que los medios le complican, sí, esto no lo dijo en un medio, estoy de acuerdo, lo dice en un contexto del lanzamiento de un libro, pero no podemos decir que él no se dé cuenta o no sepa los alcances que tienen sus palabras. Y no es primera vez. De hecho, hoy día hablaba con Clarissa Hardy, que es una de las firmantes, exministra de Estado, de esta carta, y decía, ¿es el libreto? ¿Se sale del libreto, mejor dicho, o es el libreto de Jadwe? Esta forma tan provocadora de actuar, pero que tiene alcances que de pronto me da la sensación de que lo sitúan en una posición como político de poco alcance. Creo que no actúa como un buen político cuando cae en este tipo de definiciones que son profundamente, además, autoritarias. Y ofensivas de manera Además. gratuita, porque, claro, entramos como en definiciones de quién es quién está dentro, quién está afuera, que son sectarias. Esa es la definición del sectarismo. Yo digo quién tiene carné o derecho para entrar y quién debe quedarse afuera por haber nacido de tal manera. Entonces creo que el discurso se le da vuelta. Pero además, si él quiere poner el acento en las masacres, matanzas que están ocurriendo en Gaza, le hace un flaco favor, porque Pésimo favor. se pone en un espacio de discusión imposible, donde solo hay pérdida, daño y no hay ganancia desde el punto de vista político. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes de este debate, ¿eh? Él logró dividir a un partido monolítico en general, pero sobre todo muy unido en relación a la causa que él representa y de la que se ha convertido en un emblema, la causa del pueblo palestino. Pero traspasa un límite que no se puede traspasar, que civilizatoriamente no puedes violentar, y es
pasar de la crítica a quienes administran el Estado de Israel en su política respecto al pueblo palestino y en la masacre que están perpetrando en este minuto, que es un crimen de lesa humanidad sin duda, y en eso, en mi condición de judía, quiero decir, y firmante de la Carta contra Jahwe, no dudo ni un minuto en condenarlo, pero traspasa eso que él engloba, limita, encapsula como sionismo y pasa a un pueblo, porque además el judaísmo no solamente es una religión, es un pueblo, es una cultura, es una nación que además sufrió un genocidio de las características del Holocausto. Entonces hay un límite, y ese límite es la judeofobia, que no es lo mismo que la crítica al sionismo, a la política belicista de Israel, a la masacre que se está llevando a cabo en Palestina. Entonces, primero desvía de eso, que es lo importante. Claro. Y segundo, traspasa un límite civilizatorio. Tan grave como utilizar una frase bíblica de un texto escrito hace 3.000 años, con un contenido que se refiere, porque el pueblo elegido sí, está en la Biblia, eso es efectivo, pero eso no es una xenofobia, una sensación de superioridad, mucho menos de supremacismo de los judíos. El pueblo elegido es el deber, de acuerdo a la Biblia, yo soy completamente agnóstica, quiero decir, pero uno tiene que analizar los textos en su contexto histórico. Y lo que dice es que el pueblo es elegido para propagar la lealtad a un Dios, porque es la primera religión monoteísta. Y por lo tanto, de ahí se desprende que todas las posteriores religiones monoteístas, primero la cristiana y después el Islam, son parte de ese pueblo elegido. Entonces, cuando tú descontextualizas una frase para satanizar a un pueblo y a una religión, haces lo mismo, no solo expresas judeofobia, sino que además haces lo mismo que es la islamofobia. El Corán habla de la yihad, y la yihad es una concepción súper pacífica de tener un propósito, y ese propósito es ser leal a Alá. Pero cuando tú lo reinterpretas, porque algunos grupos fundamentalistas, terroristas, toman el concepto de yihad para hablar de esa lucha fundamentalista, expansionista, y tú entonces dices, no, todo el Islam es violento y es terrorista, estás fomentando la islamofobia. Y esto es lo mismo en judeofobia. Entonces está traspasando límites civilizatorios muy complejos. Bueno, veamos cuál fue, no sé si hay más comentarios sobre este tema, porque yo creo que ya se nos acabó el tiempo. La opción interactiva. La Sí, opción vamos a ver la interactiva. opción Me pasa interactiva. para allá, pues niña, por Dios. ¿Qué pedimos la semana pasada Sí, a pues. nuestra audiencia? Ya que nos dijeran qué cosa. A ver. ¿Qué cosa? Si te lo La anotan o te lo pregunta fue, soplan. ¿cuál es el Estoy mal mejor sentada, año que espérame. recuerdas de la historia de Chile? Sí, después de cambiar el folio, pasar un nuevo año, ¿qué nos dice nuestra ¿Cuál es audiencia? el mejor año que recuerdas de la historia de Chile? Y estas fueron las respuestas Apuesto que de nadie ustedes. dijo el 2023. A ver, veamos pues. Está el 2023. Oh. Mira, 1970 por el triunfo de Allende y las labores culturales. Los albores. Los albores. Es que acá dice luz, labores. Los Chiquillo, labores. cachetada al payaso. Ya. Es que tenés que leer el Sí. monitor. 2016 por el triunfo de Chile en la Copa América. Muy ¿Tú quieres bien. que yo lea hasta allá? No. No, yo leo. ya. Por el Oscar a una mujer fantástica. Mira, Muy saludo a la Daniela bien. Vega. Sí, muy bien. 2019 por la revuelta social. Mira, Y el 2023, ¿por qué crees tú? A ver. no sé, no ¿por se me qué? ocurre nada. Por el nacimiento Viento de de Fuel. Fuel. Los Panamericanos. Pucha, y ahora están siendo vilipendiados. Sí. Ya. No, ¿Y sabes cuál? Bueno, Diga. hay un general director o director general Ya. Pero ¿qué que, onda? que va a tener que irse de vacaciones, creemos nosotros. En el equipo aquí creativo creemos que el señor necesita unas vacaciones mientras arregla sus problemas judiciales. ¿A dónde enviarías de vacaciones al general Yáñez? Esa es la pregunta interactiva para nuestro próximo programa. ¿Se les ocurre algo a ustedes o no? A la isla O de la sea- fantasía, ponte tú. No es malo. No es malo. Un crucero del amor. Vamos a ir a un curso intensivo para enfrentar al crimen organizado y además si aprovecha el tiempo. Sí, recuerden que nos tienen que responder en las redes sociales, Instagram,
Es que YouTube, ¿qué más tenemos? Twitter. X. ¿Qué más? En fin, TikTok, pues. Spotify. TikTok, ¿o no? No sé. Tenemos. ¿Tú estás en TikTok? No, sí, pero no sé si este programa tiene... Tenemos que hacer un... No. Bueno, como que no. búsquennos si nos encuentran porque ahí nos pueden dar su respuesta. Nos vemos el próximo miércoles. Chau. Chao.